¿Y si le dijera que el entumecimiento, el hormigueo y la debilidad en los pies no son la parte más peligrosa de la neuropatía? Que lo verdaderamente preocupante es lo que viene justo detrás: la pérdida silenciosa del equilibrio, la confianza y el control. Esa es la parte que muchos adultos mayores no ven venir. He atendido a incontables pacientes que creían simplemente estar envejeciendo. Se decían a sí mismos que el ardor en los pies era tolerable, que los pasos inseguros no eran nada serio, y que sujetarse a los muebles era solo parte de hacerse mayor. Pero la neuropatía no afecta únicamente la sensación. Cambia la manera en que el cerebro se comunica con las piernas, la seguridad con que se camina dentro de la propia casa y la rapidez con que un pequeño tropiezo puede convertirse en una caída que altera la vida. Por eso, lo que voy a compartirle hoy es tan importante. 5 ejercicios sencillos diseñados para mejorar la circulación, reconstruir la estabilidad y ayudarle a sentir de nuevo el suelo bajo sus pies, antes de que esa pérdida gradual de control se convierta en algo mucho más difícil de revertir. Primer ejercicio: la marcha sentada. Antes de pensar en fuerza o equilibrio, permítame hacerle una pregunta sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que sus piernas se sintieron verdaderamente despiertas? No simplemente en movimiento, sino receptivas, estables y conectadas. Para muchos adultos mayores, lo primero que se deteriora no es la fuerza, sino la comunicación. El cerebro envía la señal, pero las piernas responden una fracción de segundo tarde. En ese retraso comienza la inestabilidad. Por eso siempre empezamos aquí. La marcha sentada puede parecer básica, pero fisiológicamente es uno de los reinicios más importantes para el sistema nervioso. Siéntese en una silla firme y estable, no en un sofá blando. Los pies deben estar planos en el suelo, separados aproximadamente al ancho de las caderas. Siéntese erguido, con el pecho abierto, como si un hilo tirara suavemente de la parte superior de su cabeza hacia arriba. Esta postura importa. Encorvarse comprime la circulación y reduce el flujo de señales entre el cerebro y la parte inferior del cuerpo. Ahora, levante lentamente la rodilla derecha hasta donde le resulte cómodo. Luego, bájela con control. Cambia la rodilla izquierda. A medida que alterna, añade el movimiento natural de los brazos: rodilla derecha arriba, brazo izquierdo adelante, rodilla izquierda arriba, brazo derecho adelante, igual que al caminar. El punto clave que la mayoría pasa por alto es este: no lo haga rápido. No se trata de velocidad, sino de claridad de movimiento. Cada elevación es un mensaje. Cada paso es una señal que se envía y se recibe. Si sus pies están entumecidos, es posible que al principio no sienta gran cosa. Está bien, continúe. Lo que está haciendo es reintroducir ritmo y coordinación en un sistema que se ha quedado en silencio. Comience con 30 segundos. Eso puede ser suficiente para el primer día. Avance gradualmente hasta 1 o 2 minutos. Debe sentir que la respiración aumenta ligeramente, pero aún poder hablar con comodidad. Este ejercicio es especialmente valioso por las mañanas, cuando la rigidez es mayor y la circulación está en su punto más bajo. También funciona perfectamente integrado en momentos cotidianos, mientras ve televisión, espera el café o durante los comerciales. Mis pacientes me dicen con frecuencia que sus piernas se sienten más ligeras y receptivas, como si volvieran a escuchar. Eso no es casualidad, es fisiología. Segundo ejercicio: el balanceo talón a punta. Permítame describirle algo que quizás le resulte familiar. Está caminando por su sala y, sin darse cuenta, sus pasos se han vuelto más cortos y silenciosos, casi como si se deslizara en lugar de caminar. Eso no es solo envejecimiento. Es el cuerpo adaptándose a una pérdida de control en los pies. Cuando los dedos dejan de levantarse correctamente, aunque sea una fracción, el riesgo de tropezar aumenta de manera significativa. Puede hacer este ejercicio sentado o de pie, según cómo se sienta hoy. Si tiene dudas, comience sentado en una silla firme con los pies planos en el suelo. Levante lentamente los talones del suelo, manteniendo los dedos y la planta del pie firmemente apoyados. Sentirá que las pantorrillas se tensan. Mantenga 1 segundo. Luego, baje los talones suavemente. Desde ahí, invierta el movimiento. Mantenga los talones en el suelo y levante los dedos hacia arriba. Sentirá cómo se activan los músculos a lo largo de la espinilla. Alterne. Talones arriba, dedos arriba. La diferencia entre hacerlo y hacerlo con eficacia está en la velocidad. La mayoría de las personas lo hace demasiado rápido, rebotando sin control. Muévase despacio, lo suficiente para sentir cada fase. Cuando los talones se elevan, note la presión en los dedos.
Cuando los dedos se elevan, sienta cómo el peso se asienta en los talones. Esto no es solo trabajo muscular, es reentrenamiento sensorial. Está enseñando al cerebro a reconocer la presión de nuevo y a comprender dónde está el peso. Comience con 10 repeticiones y avance gradualmente hasta 15 o 20. Si se siente seguro, puede progresar a hacerlo de pie, con las manos apoyadas ligeramente en una encimera o el respaldo de una silla. Este ejercicio es especialmente importante si ha notado que arrastra los pies, que engancha los dedos con alfombras o escalones o que se siente inseguro al bajar un bordillo. Esas son señales tempranas de que el cuerpo está perdiendo ese patrón de elevación. Y si se ignoran, es frecuentemente ahí donde comienzan las caídas. Tercer ejercicio, el alcance diagonal sentado. La mayoría de las caídas no comienzan en los pies, comienzan en la incapacidad del cerebro para coordinar el cuerpo con suficiente rapidez. Puede tener las piernas fuertes y aún así sentirse inestable, porque el equilibrio no es solo fuerza, es coordinación, sincronización y comunicación entre todo el cuerpo. Siéntese hacia el borde de una silla firme sin apoyar la espalda. Ambos pies planos en el suelo, separados al ancho de las caderas. Antes de mover los brazos, haga una pausa y presione suavemente los pies contra el suelo. Esa presión envía una señal hacia arriba, desde los pies a través de las piernas hasta el cerebro, diciéndole al cuerpo dónde está en el espacio. Muchos adultos mayores con neuropatía pierden esa conexión, y sin ella, cada movimiento se vuelve menos confiable. Ahora, junte las manos frente al cuerpo. Comience bajándolas hacia la cadera izquierda. Desde ahí, suba lentamente en diagonal a través del cuerpo, elevando los brazos hacia el lado derecho, como si trazara una línea larga desde la cadera hasta por encima del hombro. Luego, regrese al punto de inicio. Cuanto más lento, más efectivo. Mientras los brazos se mueven, el centro del cuerpo debe estabilizarlo para que no se incline. Al mismo tiempo, los pies permanecen en el suelo, enviando constantemente información al cerebro. Esa es la clave de este ejercicio. Obliga a múltiples sistemas a trabajar juntos al mismo tiempo. Realice entre 10 y 15 repeticiones hacia un lado, luego cambie de dirección. Este ejercicio es especialmente valioso si ha experimentado dificultad para girar mientras camina, sensación de desequilibrio al estirarse para alcanzar algo, o hesitación al cambiar de dirección. Esos son los momentos en que el cerebro y el cuerpo deben coordinarse con rapidez. Si esa conexión es débil, ahí aparece la inestabilidad. Cuarto ejercicio, el apoyo en una sola pierna. Hay un momento del que pocas personas hablan. Esa fracción de segundo en que transfieren el peso a una sola pierna y sienten una ola silenciosa de incertidumbre. Puede ocurrir al salir de la ducha, al subir escalones o simplemente al darse la vuelta en la cocina. Esa hesitación no es casual, es el cuerpo indicando que el sistema de equilibrio ya no es automático. Párese cerca de algo estable, la encimera de la cocina, una silla pesada o un rincón de la habitación. Apoye una o ambas manos ligeramente sobre la superficie, sin aferrar, solo lo suficiente para sentirse seguro. Transfiera el peso a la pierna derecha, pero no apresure el levantamiento completo del otro pie. En cambio, coloque el pie izquierdo ligeramente hacia atrás y deje que solo los dedos toquen el suelo, como un punto de apoyo de seguridad. Este pequeño detalle lo cambia todo. Da estabilidad mientras obliga a la pierna de apoyo a trabajar activamente. Ahora, suavice ligeramente la rodilla derecha, sin bloquearla. Cuando se bloquea la rodilla, uno se apoya en las articulaciones y los huesos. Cuando se mantiene una ligera flexión, se activan los músculos del muslo, la pantorrilla y el tobillo. Esos músculos son los que realmente protegen de caer. Mantenga esta posición entre 10 y 30 segundos. El tobillo puede hacer pequeños ajustes, una corrección constante. Eso no es debilidad. Es el sistema nervioso reenganchándose. Luego, cambie de lado. Para progresar, si le resulta demasiado fácil, intente usar solo la punta de un dedo sobre la encimera. Con el tiempo, puede intentar soltar el apoyo por unos segundos. Si le resulta difícil, apoye el pie de atrás completamente en el suelo para ampliar la base de sustentación. Siempre trabaje desde donde está su cuerpo hoy, no desde donde estaba hace 10 años. Caminar es simplemente una serie controlada de apoyos momentáneos en una sola pierna. Si el cuerpo no puede estabilizarse sobre un pie, el riesgo de caída aumenta de manera significativa. El equilibrio no se conserva solo, se mantiene activamente. Quinto ejercicio, el arrugado de toalla.
La mayoría de las personas cree que el equilibrio proviene de las piernas, pero en realidad comienza en los dedos de los pies. He tenido pacientes que podían caminar, pararse e incluso hacer ejercicio, pero cuando les pedía que movieran los dedos del pie con control, no podían. No porque estuvieran débiles, sino porque la conexión se había apagado. Ese es el lado oculto de la neuropatía. Los músculos más pequeños de los pies dejan lentamente de recibir señales claras. Y cuando eso ocurre, la base se vuelve inestable sin que uno lo note. Siéntese cómodamente en una silla, coloque una toalla pequeña y plana en el suelo frente a usted. Una toalla de mano o un paño de cocina son perfectos. Apoye un pie descalzo sobre el borde de la toalla. Antes de moverse, haga una pausa. Sienta el suelo. Sienta la tela bajo los dedos. Aunque la sensación sea tenue, esa conciencia importa. Ahora, usando solo los dedos del pie, intente agarrar la toalla y jalarla hacia usted. Abra los dedos, apriételos, jale, suelte y repita. Al principio esto puede sentirse sorprendentemente difícil. Los dedos quizás no responden como esperaba. Se sienten lentos, poco coordinados o casi reacios. Eso no es un fracaso, es el sistema nervioso despertando. Cada vez que intenta agarrar la toalla, está enviando una señal desde el cerebro hasta el pie. Aunque la respuesta sea débil, esa vía se está fortaleciendo. Busque entre 10 y 15 repeticiones por pie, yendo despacio para sentir cada contracción. Para progresar, puede reemplazar la toalla con objetos pequeños del hogar, como canicas, monedas o un lápiz, e intentar recogerlos con los dedos. Eso añade precisión, que es exactamente lo que necesita el sistema nervioso. Este ejercicio es especialmente importante si ha notado que los pies se sienten poco receptivos, que le cuesta agarrar el suelo al caminar descalzo, o que se siente inseguro sobre superficies irregulares. Cuando se recupera el control en los pies, ocurre algo notable. Vuelve a confiar en el suelo, los pasos se sienten más seguros, y ese miedo silencioso que estaba en el fondo de la mente comienza a desvanecerse. Quiero que piense en algo esta noche, no con miedo, sino con honestidad. El entumecimiento en los pies, la excitación al ponerse de pie, la pérdida sutil de equilibrio. Estas no son señales aisladas, son avisos tempranos, y si no se atienden, con frecuencia conducen a algo muy real. Caídas, lesiones, pérdida de independencia. He visto a pacientes pasar de caminar con confianza a necesitar asistencia en menos de un año. No porque algo dramático ocurriera de la noche a la mañana, sino porque pequeñas señales de advertencia fueron ignoradas demasiado tiempo. Todo lo que ha aprendido hoy no es ejercicio por el simple hecho de moverse, es restaurar la comunicación dentro del cuerpo. Flujo sanguíneo, señalización nerviosa, coordinación y control del pie. Estos son los sistemas que le mantienen erguido, seguro e independiente. Si se compromete con estos movimientos, aunque sea 10 o 15 minutos al día, no solo está mejorando cómo se siente hoy, está dando forma a cómo vivirá dentro de 1, 3 o 5 años. La independencia no es algo que uno valora solo cuando la pierde, es algo que se preserva, una pequeña decisión a la vez. Así que, mañana por la mañana, antes de dar su primer paso, hágase una pregunta sencilla. ¿Estoy preparando mi cuerpo para la vida que quiero seguir viviendo?